La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza, nuestro invitado especial, el economista Alfredo Muñoz, y también tendremos el análisis de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Y los temas internacionales, como siempre, hoy está finalizando el Foro Económico, el Foro Mundial Económico en Davos, en Suiza. Es importante este evento porque, desde luego, allá los empresarios, presidentes de algunos países, igualmente algunos periodistas están analizando los temas más importantes. ¿Cuáles son esos temas que se han venido trabajando en Davos? Es especialmente la pandemia, todos los efectos económicos de la pandemia que ha vivido el mundo. Igualmente el tema del cambio climático, que sigue siendo un tema transversal, inclusive la pandemia eclipsó un poco a la discusión mundial del cambio climático, pues ahí también estuvieron tratando este tema. El tema de la inflación global, el tema de incremento de los precios, desde luego la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y los efectos económicos, todo lo que tiene que ver con el suministro de alimentos, la escasez de alimentos que se está presentando ya en África. Recordemos que el 80% de alimentos de Egipto, por ejemplo, los importaba de Ucrania, entonces realmente estamos a puertas de una hambruna en África. Igualmente también algunas propuestas de cómo finalmente desde el punto de vista geopolítico, cómo todos los países van a buscar alternativas, ayudar, coadyuvar para que en el menor tiempo posible se llegue al final de esta guerra, esta confrontación de Rusia a Ucrania, porque realmente está desestabilizando la Unión Europea. América Latina también estamos viviendo el coletazo del problema de la escasez de materias primas. Esto unido con la pandemia, el recrudecimiento en China, que desde luego el confinamiento, las restricciones que ha habido, China también tiene una problemática de suministro de materias primas al mundo. Entonces, estos temas han sido fundamentales y vamos a escuchar en la voz de una importante analista desde allá, desde Davos, vamos a escuchar a Vitas Rudesiok, quien nos va a hacer un comentario de qué está pasando, cuál es el resumen de este foro de Davos, este foro mundial económico en Davos, en Suiza. Armados, respaldados por una amplia coalición de varios países, incluidos quizá China e India, que hasta ahora, como sabes, se negaron a condenar la guerra de Putin. Raimundo, otro gran riesgo geopolítico es la alta inflación, y la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que se encuentra en Davos, está preocupada de que la carga sobre los países en desarrollo, que enfrentan la peor parte de la crisis alimentaria, por supuesto, aumente a medida que los bancos centrales de todo el mundo aumenten las tasas de interés. Y Georgieva dijo que para muchos países el año 2020, el inicio de la pandemia, fue el año del aumento de la deuda, y eso se aplica particularmente a los países de bajos ingresos, donde hoy el 60% de ellos están en situación de sobreendeudamiento o al borde de con tasas de interés altas. Las condiciones serían muy difíciles. Raimundo, y Georgieva también admitió que el mundo también se enfrenta a un aumento significativo de los precios de las materias primas, principalmente debido a la guerra en Ucrania. Raimundo. En el continente europeo no tuvimos una guerra de este tipo que ahora estamos observando, Rusia atacando Ucrania y al mismo tiempo utilizando este chantaje económico, utilizando su gas, su petróleo, y también ahorita los suministros de trigo, de maíz, también como instrumento de chantaje. También es importante en cuanto a esta posible recesión global. Según Georgieva, los economistas y los líderes políticos deben reconocer que la economía china
la segunda más grande del mundo, se ha desacelerado principalmente debido a los bloqueos relacionados con la pandemia, a las cuarentenas, aunque el gobierno de China no utiliza esta palabra de los lockdowns, y esta desaceleración del crecimiento en China tiene un impacto muy directo y negativo en la región asiática, pero también en el mundo entero. Y Raimundo, todos estos factores se suman a los riesgos de una recesión para 2022. Si el mundo quiere evitar la recesión, la comunidad mundial, los líderes políticos y económicos deben concentrarse en superar las causas profundas de estos problemas y, por supuesto, en la parte superior de la lista está luchar por la paz en Ucrania. Esta es la opinión de Georgieva, pero también de muchos otros líderes mundiales aquí en Suiza. Este es el análisis muy interesante desde allá, desde Davos, precisamente comentándonos cómo se puede entrar en una recesión económica. Subimos tasas de interés y estamos a puertas de una recesión económica. Lo reconoce también Georgina, pues la presidenta del Fondo Monetario Internacional, en esta coyuntura que estamos viendo tan difícil, tan compleja la situación. Inclusive en algunas regiones también se puede hablar de estanflación, o sea, caída de la producción, incremento de los precios. Pero vamos avanzando en este análisis económico en Panorama, hoy jueves 26 de mayo del año 2022. Le damos la bienvenida a Alejandro Velandia, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cómo se ven los indicadores, esta primera fase de análisis que hacemos con este comentarista desde Davos en Suiza? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, nuestros queridos colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y director doctor José Gregorio Hernández Galindo. Primero voy a continuar, me parece que es importante el análisis sobre el entrevistado, de lo que hablaba con respecto a lo que está sucediendo con el tema del foro. Hay una cosa muy importante, se habla del tema de inflación, se habla de un posible tema de esta inflación, pero hay que estudiar las causas, porque es que a ellos les gusta precisamente, y sobre todo a los políticos, hacerse literalmente los locos con las circunstancias y no se hacen responsables. La inflación, ¿por qué se generó? Hay que mirarlo. El tema de la pandemia, muchos países pararon su producción. Al parar su producción generan desabastecimiento. Al parar su producción, otros países que son fuertes produciendo, como el caso de China y otros países de Asia, pues obviamente, ¿qué es lo que hacen? Se fortalecen, cosa que ha pasado precisamente con los chinos y con muchos otros países. Muchos países no pararon. Miren el caso de Irlanda. Sí, en unas cosas sufrieron, pero en otras siguieron en crecimiento, en producción y en fortalecimiento de sectores. No por nada, pues son de los países ejemplo a nivel global. Hay algo muy importante. Se puede venir, sí, una posible recesión por el tema de la inflación. Vamos a repasar, por ejemplo, los datos en la economía de los Estados Unidos. Miramos que los últimos dos datos de inflación de la economía en cabeza de Joe Biden, que obviamente no ha tenido un buen gobierno, es desastroso por los números, el anterior dato estaba en el 8.5%. Esto, la inflación de los Estados Unidos. Actualmente está en el 8.3%. Recordemos que en Estados Unidos hace más de 40 años no se veía este grado de inflación y esto tiene sus causas y sus consecuencias. Hay que estudiar algo y les voy a contar un paralelo de la información que también hablaba la persona al inicio del programa. Miren la situación tan fuerte que le está tocando a Vladimir Putin en Rusia. Dijeron que le estaban bloqueando el sistema de pagos, las reservas internacionales, que son más de 300.000 millones de dólares. Gracias a estas reservas también se pueden hacer pagos. Recordemos esto a los economistas. Hay una cosa muy importante. Si el sistema de pagos, el sistema SWIFT, se lo bloquean a Rusia, ¿cómo le van a pagar el suministro de petróleo y gas? Por eso fue que Rusia obligó precisamente a los países que les vendía su petróleo y su gas a que abrieran cuentas y les hicieran los pagos en rublos, puesto que porque el sistema estaba sancionado, pues no podían recibir los pagos en dólares. Entonces, ¿qué más podían hacer? Y hay una estrategia muy positiva, que sí se la comento a mi querido estimado colega. Con presidente sí se cambia muchas veces la dirección de un país y es inmediato. Les voy a contar el ejemplo. El rublo
el rublo estaba caído con las multas y con las sanciones que había puesto no solo Estados Unidos, sino la Unión Europea. El rublo había perdido del 40 al 60% de su valor en la primera semana. En este momento podemos mirar que el rublo está llegando a niveles no solo que está superando la crisis, sino que el rublo ya está recuperando valores desde la pandemia o desde antes de la pandemia. Entonces miren esa política tan efectiva y miren cómo un político sí le puede dar clases. No, o sea, vamos a aclarar acá algo, no es que lo que está haciendo Putin en Ucrania hay que aplaudirlo, aunque obviamente él tiene también sus razones y hay que escucharlas, sino el manejo de la economía, porque este impacto que le generaron las sanciones a Rusia es muy, muy delicado. Prácticamente le cerraron el cerco a nivel mundial. Bueno. Están persiguiendo también no solo a los políticos rusos, sino están persiguiendo también a los industriales Vamos redondeando rusos. la idea, vamos redondeando la idea. Resumen de la idea, por favor. Resumiendo por ejemplo, la idea. Vamos resumiendo, Alejandro, porque tenemos más temas para tratar. Vamos resumiendo. Es importante aclarar el tema, por ejemplo, Roman Abramovich. Recordemos que es el dueño del Chelsea, uno de los equipos más importantes de Europa, dueño de ganador 2 veces de la Champions League. Personas que invierten mucho en el Reino Unido están preocupándose por lo que está viniendo de las sanciones. Algún día los árabes, recordemos que los árabes también invierten mucho en Reino Unido, van a decir, si esto lo hicieron con rusos, pueden hacerlo también con árabes. Entonces también viene un tema de la protección de la propiedad privada. Sí. Y miramos el rublo, en este momento está en los 65,26, llegó a los 126. Entonces miren que las políticas sí son efectivas. Más adelante los acompañaré con los datos internacionales de economía. El Reino Unido impone impuesto del 25% a ganancias extraordinarias del sector petrolero. El impuesto pues lo ha manifestado Boris Johnson que va a ser temporal y pues desde luego este jueves el ministro de Hacienda Rishi Sunak en la Cámara de los Comunes pues sustentó la necesidad de este 25% en impuestos adicionales porque el gobierno de Boris Johnson pues ha entendido que es un llamado para que las ganancias inesperadas de las compañías petroleras y de gas para ayudar a financiar al menos 5.000 millones de libras esterlinas, unos 6.300 millones de dólares para el apoyo de los británicos que enfrentan una crisis en el costo de vida. O sea, por allí también, si por acá escampa y en Estados Unidos también está lloviendo, pues en el Reino Unido pues también hay situaciones de dificultad. O sea, para controlar la inflación, la Cámara de los Comunes ha autorizado el 25% de impuesto adicional sobre las rentas petroleras. Jimena, muy buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico en Los Ángeles. ¿Cómo está esa temperatura por allá, Jimena? Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico. Pues hoy estamos a más o menos 24 grados, hoy está caliente, como les decía, ya arrancó en forma el verano. Un comentario quiero hacerles el día de hoy, esto referente a lo ocurrido en Texas. Sí. La balacera en la cual pues murieron 19 niños, literal, niños y 2 adultos. Y para ello, pues recordemos, el año pasado hicimos un programa referente a la tenencia de armas. Y acá hay algo que todos hemos reflexionado, y es que acá en Estados Unidos pueden comprar armas los muchachos de 18 años, pero no pueden comprar un antibiótico, no pueden comprar una cerveza. Entonces, es decir, sigue siendo un tema profundo, y por lo menos acá en California, el gobernador Gary Newsom, él hace una propuesta de 2 iniciativas, entre ellas que haya un castigo para si llegan a encontrarle a alguna persona algún componente químico para hacer armas caseras, tendrá que ir casi de inmediato que a prisión. Sin embargo, son iniciativas que requieren aprobación en el Congreso. Esto no será algo tan fácil, pero es una llamada de atención nuevamente para este tema de tenencia de armas, porque cómo es posible que hayan debates tan fuertes referentes, por ejemplo, un tema muy polémico al aborto, y acá hay, pues ustedes saben que es un movimiento muy fuerte que hay contra el aborto, pero en cambio ese debate tan fuerte no se da para la tenencia y regulación de armas. Entonces, esto es un llamado de atención porque, es decir, la vida de 21 personas, y lo escuchamos acá. Yo estoy en California, acá también ha sido
todo el tiempo lo escuchamos, tiroteos y por personas, muchachos de 18 años. Entonces sí es importante que acá se den esos debates y que ojalá ahorita que estamos en unas elecciones pues tenga como más, dijéramos, regulación para que le den la importancia que tiene, porque, la segunda enmienda habla de que permiten la tenencia para protegerse en caso de que haya una invasión de otro país a Estados Unidos, pero esa constitución fue hace, ustedes saben, fue hace muchos años, la ley cambia y la sociedad también. Entonces, ojalá que con este sea pues el último tiroteo y algo más quería agregar, y es que el muchacho al parecer compró legalmente el arma. Sí, esto, como lo decía Jimena, en programas anteriores analizamos el tema de la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos, sobre todo armas de alto alcance, que realmente colocan en riesgo a la población, y la limitación también de las personas que tienen discapacidad, algunos problemas psíquicos, en fin, que no pueden acceder a estas armas. Entonces, es un debate que va a ser indefinido en los Estados Unidos, también es un debate que ha enfrentado a republicanos, a demócratas, a las empresas, a esta asociación de rifle, que es pues una de las entidades también que ayuda con recursos para financiar campañas, y realmente es dramático porque eso está sucediendo en todo el mundo. En la medida que los grupos económicos apoyan campañas, o bien al Senado, a la Cámara o a la Presidencia de la República, con esos recursos empiezan a chantajear, a dominar, a controlar, a dirigir, a intervenir en los gobiernos, y muy difícil se pueden hacer reformas estructurales porque obviamente estas empresas que están trabajando y que financian a los distintos partidos, eso no tiene características hacia uno u otro señor, eso no se trata de personas, se trata de principios ideológicos y partidos que quedan hipotecados sencillamente, y eso está pasando en Estados Unidos, en Colombia, en todos los países, ahora que estamos a puertas de unas elecciones en Colombia, que no se ha podido reformar el sistema electoral y el sistema de financiación, porque desde luego estos recursos llegan de los grupos económicos, llegan de los distintos sectores, inclusive de la economía subterránea, que se están financiando esas campañas, y después se vuelve un circuito, querido Alejandro Velandia. O sea, usted tiene un alcalde en una ciudad que fue financiada por los grupos de contratistas, y este alcalde llega sencillamente a repetir un proceso de entregarle los contratos a estas empresas, a estas entidades que pertenecen a esa empresa que ayudó a financiar la alcaldía o la gobernación. Y por eso uno se cuestiona a veces por qué en Casanare o por qué en regiones de Colombia donde hay recursos naturales hacen campañas supremamente costosas de 10.000, 20.000 millones a la gobernación del respectivo departamento, y unos departamentos que realmente no han desarrollado, no tienen unos índices de desarrollo humano importante, pero sí gastan plata en unas campañas de manera ilimitada, o por lo menos saltan los topes que tiene el Consejo Nacional Electoral, y pues desde luego después quedan hipotecados esos gobiernos. Alejandro, adelante. Que hay algo muy importante yendo al tema de las personas y el tema de California con las armas. Estamos viendo que precisamente esta administración de Joe Biden quería financiar el tema de la guerra en Ucrania con 30, 40 mil millones de dólares. Este es el dictado precisamente, no tanto la demagogia que usan en los medios, sino las acciones ejecutivas, que eso era lo que le estaban reclamando en Estados Unidos, y que el Congreso, por parte de los republicanos, se lo quería bloquear. Entonces, precisamente, y hay otra cosa que le quería comentar a Jimena, y de pronto hacerle una pregunta, ¿cómo lo ha visto? Porque California en este momento es el estado más endeudado de toda la Unión Americana. Tienen muchos problemas, tiene déficit en el funcionamiento del gobierno, por un lado. Por otro lado, eso sí es una pregunta que le iba a hacer a Jimena. Dicen que el estado donde más hay homeless es California, ciudades como San Francisco, como San Diego, como Los Ángeles. Hay mucha gente sin casa, y esto precisamente lo que dicen es que dicen que el estado, no solo las ciudades, sino que el estado se volvió muy costoso para vivir. ¿Tú qué nos podrías decir de esto? Adelante, Jimena. Eso es totalmente cierto, y sobre todo en San Francisco. Pero no solamente hay homeless solamente por la crisis económica, también porque acá hay muchos problemas mentales. Entonces, la mayoría, o sea, no les podría dar el dato exacto de qué porcentaje es porque han perdido sus trabajos, sino y de los que tienen problemas mentales, pero tanto en California como en San Francisco es el problema mental es enorme. Y es curioso porque acá, ustedes saben, es un país rico,
Hay instituciones donde ellos pueden ir a vivir, ir a bañarse y deciden no hacerlo. El año pasado, más o menos por esta fecha, en una ciudad que en un barrio que se llama Venice, y de hecho todavía hay algunas secuelas, estaban viviendo en la playa. Venice Beach es una playa y estaban todas estas personas que les menciono viviendo en la playa en carpas. Y la mayoría de ellos decían, no, es que yo no me quiero ir a vivir a ningún otro lado, yo quiero estar acá porque acá estoy feliz. Y ustedes saben que por otro lado, pues están también en alto consumo de drogas. Entonces son estos tres componentes, los que perdieron el empleo, el problema mental y... ¿Cuál era el otro? El problema mental y los que les gusta, pues, vivir así. Pero Sí, Jimena, ya está, hay uno que sí te quería comentar, que es un tema ya de estudios, que dicen que la vivienda, el estado más caro para conseguir vivienda es California, y que una persona con un salario bajo no puede alquilar accede. ni un apartamento pequeño, ni una casa, porque el salario no le alcanza. Precisamente dicen que, o sea, si van a medir la paridad de poder adquisitivo, obviamente California es de los estados que más paga la hora mínima, creo que está en 15, más de $15, pero dicen que con ese salario no alcanzan a vivir de forma independiente, que hay un problema de vivienda en California precisamente porque los costos de los alquileres son muy altos y que las casas dicen que el promedio son de $800,000 para arriba. Entonces que una persona con un salario muy bajo pues no lo podría hacer, ¿no? Sí, está más o menos como entre 15 y $17, pero recuerden que en pandemia las condiciones mejoraron para quienes necesitaban, pues para quienes estaban buscando trabajo, y de hecho una de las recomendaciones que lo hicimos en un programa era que este era el mejor momento para venir a Estados Unidos y negociar las condiciones de trabajo, porque están ofreciendo seguros médicos. Ustedes saben que aquí es diferente a Colombia, ¿no? Acá no es obligatoriedad del empleador pagar el seguro médico. En este momento se pueden lograr buenos acuerdos con los empleadores de seguro médico y la hora está así, está desde 15 y pico, incluso hasta 25 se pueden conseguir dólares por hora. Y bien, es muy cierto lo que dices, acá vivir, de hecho, es el estado más costoso de todo Estados Unidos. Los impuestos son altísimos y si ahí le llamaban que hay como una inflación inmobiliaria en donde las casas están imposibles para comprar, pero esto es una burbuja. Dicen que al final del año ya estará un poco más estable en los precios, pero es una burbuja inmobiliaria en este momento. Entonces no es el mejor momento para comprar, pero sí para vender. Hay algo que quería argumentar ahí para los oyentes. Es algo que está pasando cuando estuve precisamente en California, una vez que estuve hablando con uno de los gurús a nivel de tecnología, me acuerdo que trabaja en Microsoft. Él estaba hablando del impacto y California en el problema que se estaba metiendo en cuanto a qué. Hay muchas empresas, no sé si Jimena ya lo ha visto, que están migrando, se están yendo de California a buscar otros estados, por ejemplo, como en el caso de Texas. Recordemos que, por ejemplo, Elon Musk ya está mandando muchas de sus fábricas y de sus oficinas a Texas, es uno de ellos. Dicen que gran parte de las tecnológicas también están buscando migrar a Texas, y esto por los altos costos tributarios, que recordemos que California también es el estado donde el combustible es de los más costosos de toda la Unión Americana. Los impuestos precisamente que son los generan el tema también de la subida de las viviendas y de los arriendos. Entonces, no sé cómo has visto esta parte, pero muchos y muchas empresas también están, el caso de la UPS también, que se fue para Texas. Hay muchas que están buscando migrar, y Texas porque los trata bien. Recordemos que Texas es el estado por excelencia petrolero en Estados Unidos. Pero también, y la Texas Instrument, que es una compañía muy importante, pero muchas tecnológicas también están buscando migrar, lo que se llama sitios como Austin, Texas, como Dallas y como Houston. No sé qué has visto sobre ese tema. Sí, indudablemente vivir en California es supremamente costoso, y sí, se están, incluso gran parte de los latinos han decidido irse a ciudades más pequeñas por el tema de impuestos, y desde luego la gasolina, como les decía hace 8 días, está en
$6,60 por galón. Y en diciembre, el año pasado, estaba en $3 y pico. Entonces, realmente sí está muy costoso. Y esa ha sido una de las fuertes críticas que se le ha hecho al gobierno de Joe Biden, precisamente el tema de la gasolina. Estamos ya iniciando nuestro panorama nacional. Nos va a acompañar en esta sección el economista Alfredo Muñoz, pero también vamos a escuchar unas pequeñas intervenciones de los candidatos a la presidencia. Iniciamos con Gustavo Petro, después escucharemos la propuesta de Fico Gutiérrez, más adelante la de Sergio Fajardo, para hacer en dos presentaciones, dijéramos, un resumen de las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia. No se presentó en los debates recientes que se han realizado en los medios de comunicación. El ingeniero Rodolfo Hernández, de la ciudad de Bucaramanga, quien fuera alcalde de Bucaramanga, no se presentó. Por esa razón, solamente vamos a escuchar las propuestas. Inicialmente escuchemos en 2 minutos la propuesta en esencia de Gustavo Petro frente al tema pensional, que ha habido bastante debate sobre esto, sobre todo el énfasis que él hace sobre los recursos, el stock de los recursos que son 350 billones que tienen los fondos privados, que no los va a tocar, y él habla mucho de los flujos, del flujo, básicamente los recursos nuevos que se van a pagar por parte de los cotizantes, y que hace referencia a los 4 pilares, o sea, los 4 salarios mínimos que obligatoriamente pasarán a Colpensiones, y con esos 4 salarios mínimos, esos 4 pilares, se recogen al año 18 billones, con esos 18 billones se va a financiar el adulto mayor que en este momento no tiene derecho a pensión, con un apoyo muy importante de 500,000 pesos mensuales. O sea, sube este auxilio, que en este momento esos BEPS, que son solamente 80,000 pesos, que no representan un ingreso realmente para solucionar problemas de supervivencia. Escuchemos inicialmente al candidato Gustavo Petro. Quiero, y coincide conmigo, en que 3 millones de viejos y viejas tengan media pensión, 500,000 pesos mensuales. Eso vale 18 billones anuales. De la reforma que propone Sergio, pero que él no se dio cuenta de las consecuencias, sale el dinero. No porque salga de las cotizaciones, sino porque al llevar las cotizaciones, Federico, no el acumulado del ahorro, que es diferente, sino el flujo que se cotiza cada año de la ley en adelante. Si se lleva un fondo público, entonces se liberan del presupuesto 18 billones que financiarían este programa, sin aumento del gasto. Federico dice, no, eso es populismo, eso es expropiar o quitarle a los actuales cotizantes sus ahorros. No estamos hablando de eso. Los ahorros los mantienen. Estamos hablando del flujo a partir de la ley hacia adelante, que es el modelo de pilares. Ahora, él dice, entonces, de las actuales pagos de pensiones, que es a 1,5 millones de viejos y de viejas que paga el Estado a través de Colpensiones y que vale 55 billones de pesos, es que vamos a sacar los 18 para pagarle a los 3 millones que hoy no reciben nada. ¿Sabes qué significa eso? Quitarle la pensión a los actuales pensionados. No, eso no es cierto. Eso no puede ser así. No se le puede, y voy a terminar, no se le puede quitar los derechos adquiridos a la gente que ya tiene su pensión. Es decir, esos 55 billones son intocables, de ahí solo se puede liberar 18 si a esas pensiones actuales las financian las cotizaciones hasta una base de cotización de 4 salarios mínimos de los actuales trabajadores. ¿Eso qué significa? Pero bueno, que la cotización no la usan para que los banqueros hagan fuentes de... Ese es el argumento central de Gustavo Petro en estos debates que se han adelantado y que nosotros retomamos en esta análisis que vamos a realizar. Escuchemos rápidamente a Fico Gutiérrez, al candidato Federico Gutiérrez. Sería interesante hacer un análisis. Vamos a escuchar a Federico Gutiérrez para tener los 3 candidatos, y con base en esos 3 presentaciones iniciamos el análisis en 1 minuto cada uno de los panelistas, Alejandro, Alfredo Muñoz, Jimena. Entonces 1 minuto cada uno y los analizamos para que nos rinda el tiempo. Vamos a escuchar a Federico Gutiérrez. Y que él se lo va a gastar. Yo le quiero decir a los 18 millones de colombianos que han ahorrado ese ahorro individual y que es de ellos y de sus familias, que conmigo esa platica no va a estar en riesgo y lo vamos a respetar, porque no es un ahorro
del Estado, sino que es un ahorro individual para empezar. Segundo, yo sí coincido en que hay que acabar con la pobreza en el adulto mayor. No tiene sentido que hay 3 millones de adultos mayores hoy aguantando hambre, que no lograron pensión, que no están en edad productiva. Y yo propongo reformar el régimen pensional, dejar lo mixto de acuerdo a Colpensiones y el régimen de fondos privados de pensión. No modificar la edad de pensión ni en hombres ni en mujeres. Y lo que sí no tiene sentido es que entonces hoy las pensiones altas de los que más tienen, de los que más plata tiene Colombia, sean los que reciban los subsidios del Estado, que hoy son alrededor de 20 billones de pesos anuales. Esos subsidios tienen que ir a las pensiones más bajas y ahí hay que modificar. Se le da garantías a quienes ya lograron esa jubilación bajo ese criterio, es un derecho adquirido y se le respeta. Quien está en ese último cuarto de milla y ya pasó a Colpensiones, a esos últimos 10 años de cotización, se le respeta también esas garantías que se adquieran. Tendrán que ir de una forma gradual, desde el primer día de nuestro gobierno hasta el último día terminando, a cubrir 3 millones de adultos mayores que puedan recibir esa mesada mensual con responsabilidad fiscal, teniendo de manera progresiva hasta llegar entre 330.000 y 500.000 pesos al final del gobierno. Pero no podemos dejar que aguanten hambre y no podemos dejar de ser solidarios con quienes hoy no lograron una pensión. Algo importante, eso es lograr un sistema que le dé garantías a quienes vienen en la cola, los más jóvenes, que algún día tengan pensión, y necesitamos un sistema sostenible, pero además hacer justicia social y que sea viable financieramente. Y termino diciendo, también vamos a proponer que quienes están en Colpensiones cotizando bajo un salario mínimo mensual, se baje el tiempo de cotización de 25 a 22 años y hagamos justicia social. Es que podemos estar de acuerdo en que hay que eliminar la pobreza, podemos estar de acuerdo en que Colombia no va bien en muchos temas y que necesitamos un cambio. La discusión es cómo logramos esos cambios, y tienen que ser viables y tienen que ser sostenibles financieramente, y no se trata de hacer reformas tributarias por hacerlas. Claro que hay que revisar temas de exenciones, pero no es acabar tampoco con un sector productivo que lo que tiene es que generar también empleo. Si en Colombia casi, mejor dicho, incendian el país, algunos violentos, estimulados por algunos, porque no es la protesta social, yo voy a defender la protesta social y la voy a garantizar. Yo lo que no estoy de acuerdo es con los violentos, por una reforma mal presentada por el gobierno, de 21 billones de pesos, y la tuvo que retirar. Ahora, ¿cómo será una de 50 billones de pesos al año? Es la intervención de Federico Gutiérrez. Escuchemos a Sergio Fajardo frente a este tema económico tan importante. Es bien corto. Yo creo que en política hay muchas formas de seducir a las personas, y hay una que habitualmente se hace en política, que yo no la hago, y es prometer una cantidad de cosas extraordinarias. Gente que está sufriendo, que tiene necesidades, y se le promete de manera arbitraria una cantidad de alternativas para convocar a esas personas. Entonces, con mi equipo de trabajo hicimos unas cuentas, y aquí las tengo. En 6 programas de Gustavo Petro, 6 no más, empezando por uno, que es una propuesta que yo hice en primer lugar, de 500.000 pesos de ayuda económica para las personas que tengan más de 65 años y que no tengan pensión, una ayuda de 500.000 pesos. Empezando por ese, me da una suma de 130 billones de pesos, lo que cuestan todos esos programas. Él propone una reforma tributaria, él propone una reforma tributaria para recoger 65 billones de pesos. Le quedan faltando 65 billones de pesos para cumplir solamente con estas propuestas. ¿Sí? Entonces la pregunta es muy elemental. ¿De dónde va a salir todos esos 65 billones de pesos? Es la solución, está completamente equivocado. Escuchábamos a Sergio Fajardo haciendo la argumentación que los recursos no alcanzaban para cubrir los proyectos, las ofertas
del programa de Gustavo Petro por 130 billones. Iniciamos este panel porque, desde luego, Gustavo Petro, en su programa económico, en la reforma tributaria, planteó una reforma tributaria para recaudar 50 billones, con B larga, 50.000 millones de millones en el año para atender esta inversión en los programas sociales que tiene también definidos. Iniciamos. Buenas tardes, profesor Alfredo Muñoz, bienvenido a Panorama Económico. Escuchando estos tres candidatos, ¿qué opinión le merece usted cada una de estas propuestas? Gracias, Luis Alberto. Muy buenas tardes a Alejandro y a Jimena. Bueno, yo creo que este punto, para entrar en materia, es un punto candente en la discusión de los modelos económicos y las reformas que están pendientes en el país. Creo que ha dejado claro, digamos, en las intervenciones, que hay una diferencia entre dos posiciones claramente, aquella que busca conservar el actual sistema pensional, que sabemos es un sistema pensional desequilibrado y sobre todo que no ha logrado cubrir las necesidades de gran parte de la población. Y una posición que busca una reforma basada básicamente en lo que el Banco Mundial ya planteó hace mucho tiempo, y es el sistema de pilares. En relación con esta segunda postura, que es la que comparten tanto Petro como Fajardo, pues básicamente conserva, digamos, la misma sistema mixto de fondos privados y fondos públicos, solo que este sistema de pilares pone a equilibrar un poco el juego entre lo público y lo privado, buscando que los fondos de ahorro, digamos, permitan cubrir las necesidades del sistema pensional y lograr que a partir de cierto nivel, en el caso de Fajardo son 2 salarios mínimos, en el caso de Petro son 4, se logre una competencia por ir a un fondo privado. Esa es, digamos, la diferencia entre Petro y Fajardo. Y en relación con Federico Gutiérrez, pues obviamente él está defendiendo un modelo que ha demostrado ser un modelo que no es sostenible desde el punto de vista fiscal y tampoco desde el punto de vista social y equitativo. Perfecto, Alfredo. Alejandro, ¿nos iba a comentar algo al respecto a estas tres intervenciones de los tres candidatos? Sí, me parece muy importante, y este tema es tan importante para todos los colombianos. Y qué interesante que acá lo desglosemos, porque acá lo que se trata es no adherirnos a ninguna idea, sino que en la matemática todo nos funcione, ¿no? En las tres intervenciones hay algo que quería preguntarle al profesor. Primero, muy buenas tardes, profesor Luis Alfredo. Quería preguntarle, y que tuviéramos acá una interlocución, ojalá profunda. Hay algo muy importante que yo veo acá. No sé si a usted le parece justo, hablo justo de justicia, de que cada ser humano también debe ser responsable de sí mismo. ¿A qué voy con esto? A mucha gente lo que no le ha gustado de Petro, una de las cosas que no le ha gustado del candidato Petro es que se ponga a repartir lo que no es de él, que se ponga a repartir lo que no trabajó él, que se ponga a repartir lo que es el bono pensional de cada ser humano. Supuestamente se está diciendo que él va a respetar supuestamente el stock de la pensión, o sea, que es lo acumulado. Hasta ahí creo que vamos bien. Pero está diciendo que sobre los nuevos aportes va a crear una bolsa y un fondo de todos los aportantes en el global. Entonces sí, está también irrumpiendo en que se está metiendo en el derecho de los demás, y se va a volver eso de pronto o un revuelto o una mezcolanza tal que genera un problema mayor. Porque si bien está diciendo que no va a tocar el stock de lo acumulado, sí está diciendo que va a tocar los nuevos aportes de todos, y que con eso va a crear un nuevo fondo y una bolsa. Hay algo muy importante, y haciéndole un paralelo acá, a ver usted qué opina. Los grandes países que se han desarrollado en el tema de pensiones y en el tema de uso de impuestos, ¿qué hacen? Tratan de que también cada aportante se gane de acuerdo a sus aportes. O sea, el que ha sido juicioso aportando, pues también obviamente recibe de acuerdo a su aporte y a su juicio, por un lado. Y por otro lado, hay algo muy importante que yo veía en una tesis acá de Federico Gutiérrez, no sé usted qué opina, que es algo muy importante, que decía, y eso sí es algo positivo, que hay que empezar a cortar los subsidios a las altas pensiones que subsidia el Estado, que muchas de ellas están en el gobierno, en las tres ramas del poder.
hay acá pensiones, no sé si usted sabe, profesor Luis Alberto, Gerhard Schröder era uno de los antiguos cancilleres de Alemania, antes de Angela Merkel. Él gana 8.000 euros de pensión como canciller mensuales. Recordemos que Alemania, comparado con Colombia, la paridad poder adquisitivo, el costo de vida es 4-1. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si aquí el arriendo nos cuesta 1 millón, en Alemania nos cuesta 4 millones. Es 4 veces más. Entonces, podríamos decir que Gerhard Schröder, 4 por 8 más o menos son 32, que está el euro, son 32 millones. Y si le bajamos paridad poder adquisitivo, 3 de 4, queda en 8 millones. Aquí, un gobernante se debería ganar eso en una pensión, pero aquí vemos que hay pensiones de 20, 30 y 40 millones de pesos. ¿Usted qué opina de todo esto? Perfecto, nos quedan 10 minutos de programa para ir racionalizando las intervenciones, Alejandro, Jimena. Alfredo, su respuesta frente a estas inquietudes de Alejandro. Bueno, muy corto y muy breve. Realmente, digamos, Alejandro parte de una base que no es cierta, y es que el régimen como está conformado actualmente es un régimen inequitativo, porque tenemos un sistema público que tiene pocos cotizantes y muchos pensionados. Y tenemos un régimen privado que tiene muchos cotizantes, 18 millones, y pocos pensionados, que no alcanzan ni siquiera al millón de pensionados. Entonces, lo que hay ahí es que hay un flujo de recursos hacia un sistema privado que reinvierte esos recursos, todos lo sabemos, hacia otras esferas de la economía, rentabiliza, digamos, el dinero de los privados, porque eso es lo que está pasando en el fondo privado, que los fondos privados capturan el ahorro privado, el ahorro de todos nosotros, y lo reinvierten en todas las actividades económicas o en las que consideren importantes hacerlo, y están entonces rentabilizando, eso sí, el ahorro nuestro. Entonces, lo que busca este sistema de pilares es todo lo contrario, es decir, que esos recursos que llegan al sistema de pensiones, pues amparen, digamos, todo el sistema pensional, independientemente de que uno se quede en el público y otro se quede en el privado, y que eso permita equilibrar las cargas. En segundo lugar, que precisamente esas pensiones altas, en lo cual ustedes tienen razón, hay unas pensiones muy altas que paga el sector público, paga con pensiones que son las más altas, están siendo subsidiadas con el presupuesto nacional. Estamos hablando de que el presupuesto tiene que apropiar 12 billones de pesos anualmente para pagar esas pensiones, lo que implicaría que el sistema de pilares lo que hace es evitar que eso siga sucediendo, porque simplemente lo que hace es que el sistema como tal, el sistema pensional, pues a través del flujo financiero permita sostener esas pensiones. Incluso se está planteando que esas pensiones deben ser reducidas. Perdón, sí, deben ser reducidas o deben pagar impuestos. Pero en este caso, básicamente en el sistema de pilares, lo que pasa es que esas pensiones altas no van a existir o irían a los fondos privados, porque tendrían más de 4 salarios mínimos de cotización. Y en segundo lugar, se evitaría que sea el Estado el que tenga que subsidiar el pago de esas pensiones. Perfecto. Jimena, ¿tiene algún comentario al respecto, alguna pregunta frente a este tema que estamos analizando de las propuestas en el tema pensional de los candidatos? Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Gustavo Petro. Qué interesante que acá en La Voz del Derecho, en Panorama Económico, podamos entregarle un análisis detallado, objetivo, sin ningún tipo de fanatismo, porque lo que queremos es darle a nuestra audiencia, a nuestros seguidores en las redes sociales, los elementos de juicio, qué elementos son importantes para la toma de decisiones y cómo el Estado colombiano debe orientarse de manera pues, a construir justicia social. No podemos hacerlo de Robin Hood, o sea, repartir los subsidios que lleguen a los de arriba y hacia abajo no llegue ningún tipo de subsidio, como sucedió, por ejemplo, en Agroingreso Seguro, que el exministro entregaba los subsidios del agro a los campesinos, no se lo entregaba a los campesinos, sino a las reinas de belleza y a personas que no tenían que ver nada con el agro colombiano. Y estábamos firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos cuando allá los subsidios sí llegan a los agricultores norteamericanos. Entonces, esa balanza la perdimos porque obviamente los agricultores colombianos no pueden ser competitivos con los agricultores norteamericanos. Adelante, Jimena.
Sí, bueno, algo muy importante que coinciden los candidatos es que no se debe modificar la edad para pensionarse, que actualmente para las mujeres es de 57 y de los hombres para 62 años. Ustedes saben que yo siempre siempre he defendido el modelo colombiano. Por lo menos tenemos dos posibilidades de pensionarlos en algún momento de nuestra vida cuando cumplamos los dos criterios, la edad y el número de semanas cotizadas. Entonces, para mí, lo primero, me parece excelente que Colombia tenga ese modelo, porque recordemos que en Estados Unidos no existe, ¿no? Si en Estados Unidos la forma de pensionarse es poniendo dinero todos los meses, y si usted no es juicioso con eso, pues nunca se va a pensionar. En Colombia, por ejemplo, y esto, pues yo sí estoy también en Colpensiones hace mucho tiempo, y miren que me ha tocado casos de personas que han tenido un accidente laboral y han tenido que pensionarse porque ya no pueden trabajar, tienen una incapacidad permanente mayor al 70%, en la cual no pueden laborar y pueden tener su pensión por accidente laboral. Entonces, digamos que sí, es necesario hacer una reforma, tomar lo mejor de los dos sistemas, seguramente, pero sí debemos también ver las ventajas que tiene nuestro modelo actual en Colombia. A mí me parece que es muy interesante, y finalmente, pues sí, que el candidato que ofrezca mayores ventajas, por ejemplo, para los que ya son pensionados, y que no les vayan a quitar sus derechos adquiridos, viene siendo como un interrogante y una observación. Hay algo importante que yo quería aclarar acá, o hablar con el profesor Luis Alfredo, que es que me dice, no sé en qué estaba equivocado, por favor, ¿me lo aclara? Sí, que tú partes de un presupuesto que no es cierto. ¿Cuál presupuesto? El presupuesto de que los recursos del ahorro en el fondo privado se están respetando como si fueran ahorros particulares, porque lo que se está haciendo es usando esos ahorros particulares para inversiones del sector financiero. Entonces, claro, ahí no hay hay toda la discrecionalidad de los dueños de los fondos para reinvertir esos recursos en la economía, y apenas de eso es lógico. Entonces, lo que busca el sistema de pilares es que esa reinversión no la hagan los privados, sino que la haga el sector público, y que es más claro, justo que lo haga el sector público, porque va a hay algo ahí que yo le quería argumentar, profesor, que es que recordémosle a los oyentes también y a los que trabajan con fondos que gran parte de la masa monetaria de los fondos se va a comprar la deuda, por ejemplo, del país, los TES, eso por un lado. Por otro lado, invierte en el aparato productivo, en inversiones en bolsa, como acciones como en Ecopetrol, como Nutresa, como bancos y muchas otras. Invierte en la misma economía, porque es que obviamente un fondo tiene que generar ganancias y rentabilidades de un aparato productivo. ¿Qué es lo que pasa cuando se mete todo al sector público? Cosa que nos pasaba con el Seguro Social, si ustedes se acuerdan. Habían muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque había ineficiencia en el manejo de los dineros a nivel de inversión. Porque es que resulta que muchos políticos y algunos académicos confunden inversión con un gasto, ¿sí? Resulta que para que un fondo sea rentable, nos lo han enseñado países de Europa, por ejemplo, como Noruega. Noruega, ¿qué es lo que hace con gran parte de esos fondos? Invierten en activos productivos que están por todo el planeta, donde buscan la mayor rentabilidad. Y hay otra cosa, gran parte también del dinero de los fondos se usa para financiar las obras de infraestructura. Estamos de acuerdo con que hay que hacer cambios, pero para mejorar, porque si vamos a hacer cambios para castigar ese fondo, en unos años, en unos 5, 10, 15 años, ese fondo va a estar menguado, y ahí sí vamos a tener un problema de estallido social, porque las personas no van a tener cómo gastar y cómo pensionarse y de dónde recibir esos recursos, porque recordemos que en países como Colombia no se pueden dar lujo de estar emitiendo dinero sin un respaldo en un aparato económico. Ese es otro debate. Ese es otro debate. Termino con esta parte. Sí, ¿por qué voy otra vez al punto? Queda un minuto, 30 segundos, 30 segundos. La cito de pronto al profesor, que en esto podemos coincidir, porque nosotros debemos trabajar acá es para los oyentes. Sí, señor, queda un minuto, pero es que se nos está acabando el tiempo del programa. Sí, es esto uno más, que es la parte, profesor, donde en Colombia ya, sí o sí, se tienen que cortar esos subsidios para las altas pensiones.
Eso es un hueco grandísimo. Perfecto, por un Alejandro. lado. Ok, nos Por queda otro muy lado, poco tiempo, Alejandro. Queda 30 segundos, por favor. Eso es un Para tema que de justicia social. respetemos el tiempo, Alejandro. Vamos, 30 Sí, segundos. claro, es que hay que acabar los temas. Por eso, pues, es que el programa tiene un tiempo limitado, Alejandro. ¿De acuerdo? Profesor Alfredo, su respuesta a este tema, que ya obviamente se ha comentado, es que la plata que entregan los cotizantes no es propiedad de los fondos, es una plata que sigue siendo propiedad de la gente que está cotizando. Cada persona que trabaja en una empresa le hacen un descuento de su salario y se va. Entonces, lo que se ha sustentado en varios eventos, en varios foros, eso no es un tema solamente aquí de Panorama Económico. Por cada 100 pesos, 28 pesos lo retiene el fondo privado por la administración de esa plata. Entonces, ahí empieza ya un detrimento para la persona que está cotizando. Es oficial, estadísticamente está Ya sustentado. le estaban revisando esta semana. No, eso está A nivel sustentado oficial, en Fedesarrollo, en varias el tema de entidades. intermediación es el 3%. ¿Cuál es no la es el tasa? ¿Cuál es la 30%. tasa de reemplazo, Alejandro, para los fondos privados? No ¿Cuál es es la el tasa de reemplazo? 30%. El O sea, 28%. es que estaban diciendo que es que los fondos estaban comisionando el 30% por la intermediación. No es comisión, es la sumatoria de los seguros, lo de comisiones, lo de previsión, todo eso da el 28%. Eso está sumado. Pero es importante desglosarlo porque en esta semana hubo debates precisamente aclarando eso. Eso está sumado, pues es lo normal que un Pero fondo... 30% no es, o sea, sobre el global. El 28% sobre el global. Es importante mirar la por cifra cada de 100 fondos. pesos, ¿usted está afiliado a fondo privado o a Colpensiones, Alejandro? ¿Está cotizando en este momento? Yo ¿Para hago pensión? un bono privado. ¿Está cotizando o no? Simplemente está en un ahorro individual, un ahorro privado. Perfecto, esa es su decisión. Privado, es que hay muchas opciones. Sí, exacto. Precisamente en el bono privado, que es lo que también manejan los fondos, la intermediación o el costo de administración, donde van incluidos esos gastos, es el 3%, no es 30%. No, eso está y obviamente sustentado. se lo digo acá es como amigos, ¿no? Porque aquí no se trata de crear debates y divisiones. Creo que hay un tema, sin información real. Interpretación. Hay un tema de interpretación. Básicamente la lógica es la siguiente, mira, Alexandro, es que de lo que nosotros cotizamos, cualquiera de nosotros cotiza, el 16% del ingreso, ¿sí? Puede ser de forma compartida con el patrono, pero digamos es el volumen de lo que se cotiza del salario básico que recibe cada uno de los trabajadores, independientemente del nivel de salarial. Pero de ese 16%, el 3% va para la administración de los recursos. Por eso es, si tú sumas eso relativo, el 3% relativo, con relación al monto total de lo que tú cotizas, pues sí te da el 28%, porque son 3 puntos de los 16. 3 puntos de los 16, ¿cuánto es en términos porcentuales del 100%? Sobre casi el 30%. Entonces, eso tiene razón Luis Alberto. Segundo, no, pero entonces no es el 30% sobre el 100%. Alejandro, dejemos terminar. Dejemos terminar, Alejandro, ya. El otro tema es que, como tú lo acabas de decir, lo acabas de confirmar, en el sistema económico de mercado, el sistema capitalista, la base del crecimiento es el ahorro. El ahorro es una variable importante y una de las fuentes fundamentales del ahorro que se está dando en Colombia es el ahorro pensional. Entonces, eso se reinvierte en la economía para buscar, digamos, crecimiento económico. Eso es lógico y eso se da en todos los países del mundo. Lo que se discute con el Fondo de Pilares es que esa reinversión no tenga que pasa de ser un ahorro que se va a un fondo, digamos, privado, y ese fondo privado lo presta al Estado a través de los TES y entonces regresa al Estado y el Estado tiene que pagarle al privado el costo financiero del préstamo de esos recursos y claro, además que son los intereses. Tiene que responder por el préstamo. Entonces, lo lógico es que ese dinero vaya directamente manejado por un fondo público a hacer financiar muchas de las obras públicas que se desarrollan en este país como un recurso que el Estado toma para invertir, porque es un ahorro de toda la sociedad. Y lo invierte. Pero, profesor, los bonos tienen que tener un interés de igual forma. Sin intermediación financiera, porque es que los bancos se quedan con la intermediación financiera cuando están. Pero mire que si algo público o privado tiene que tener una intermediación de un interés. O sea, es la lógica de la economía, es la lógica del mercado. Pero en el caso del gobierno no, porque si tú sacas del bolsillo de este bolsillo del Estado a pasarlo al otro bolsillo, no tienes por qué pagarle a un particular la intermediación.
ahí no Profesor, tienes que pero es que pagar esos nada. dineros no son del Estado, sino esos dineros son de los aportantes. Son de Por los ejemplo, lo que aportantes. están en los fondos privados, ¿sí? Si Por ellos eso tienen su dinero y su ahorro, pues ellos tienen que tener una producción sobre ese dinero, que es del claro, interés que paga el Estado por esos bonos de deuda pública, por eso, ¿sí? entonces, si lo invierte directamente un fondo público, que es del sistema de pilares, pues está manejándolo en un sentido de un beneficio colectivo para todos los Pero habitantes tiene que del generar un país. interés. Obviamente, Como obviamente cuando va, alguien le presta plata a otra pero persona y esa persona le tiene que pagar un interés, eso no puede ser gratis. ahí está el 3%, los 3 puntos del ahorro o el 30% del costo financiero. Y es decir, es que aquí estamos acostumbrados en este país que el costo de intermediación es exageradísimo. No estamos hablando de un costo que vale más del 30% del costo del dinero. Pero, por ejemplo, lo los normal en bonos acá en cualquier país del Colombia, mundo es que cualquier país del mundo, el costo financiero es menos del 10%. Estamos sí. hablando de los Estados Unidos. Por Es ejemplo, acá del los bonos en 8%, Colombia se están transando del 3 y y pico, aquí 4 y tenemos pico, 5, la, 6%. la ¿Sí? intermediación financiera vale el 30%. Eso es algo escandaloso. Especulativo. No Escandaloso hablo que, precisamente de lo que tiene que pagar el gobierno sobre lo que pide prestado, o sea, los bonos de deuda pública, que los son test, del sector. ¿cuánto pagan de interés los test? Sí, prácticamente los test pueden fluctuar, a veces consiguen muy buenas tasas, por ejemplo, el año pasado consiguieron tasas muy atractivas, pero más o menos fluctúan 3, 4, 5%. 14%. Por eso entonces estamos hablando de un interés que anual, es ¿no? mucho menor que lo que 3, 4, 5% anual. Lo que paga un préstamo de un sector privado, que estamos hablando de una tasa de interés real de más del 28%. Profesor, mire que ya que estamos hablando de eso, por ejemplo, gran parte de los fondos privados tienen esos dineros, por ejemplo, empresas como Ecopetrol, que a Ecopetrol últimamente le fue bien, y hay gente que más, sin embargo, ataca a la empresa que más dinero le genera al país y a esos pensionados, por ejemplo. Si estamos de acuerdo en algo, tiene que haber eficiencia financiera dentro de ese funcionamiento, pero hay que ir siempre a buscar las mejores rentabilidades y cubrirse en los mejores sectores, por ejemplo, como el de la energía. Listo, vamos llegando al final de Panorama Económico. Vamos llegando al final, mi querido Alfredo y Alejandro, y igualmente Jimena, pero vamos también a escuchar una entrevista bien interesante que logró Jimena desde Los Ángeles, allá en Estados Unidos, que nos acompaña siempre acá en Panorama Económico, con la banda Diamante Eléctrico. Frente a este proceso electoral que vive Colombia, ellos hacen un llamado muy importante. Es una banda que ha ganado pues varios premios y vamos a escuchar esta entrevista. Un saludo para todos nuestros queridos oyentes de nuestro programa Panorama Económico en la emisora La Voz del Derecho. El día de hoy estamos desde Los Ángeles, California. Tuvimos la oportunidad de asistir a un concierto de la banda colombiana Diamante Eléctrico. Estamos ya a vísperas de elecciones este domingo 29 de mayo. Acá en la ciudad de Los Ángeles, desde el 23 de mayo se puede votar. Le hicimos una pregunta referente al tema de las elecciones a la banda Diamante Eléctrico y esto nos respondieron. Juan, ¿qué opinan de las elecciones? No, yo no voy a decir ningún candidato ni nada, solamente voy a decir que es hora de un puto cambio, estamos cansados, ya no más de lo mismo, nos cansamos de Uribe y su gente, vamos a cambiar las cosas, así es la manera de hacerlo, ya. Vamos a votar, lo importante es que la gente participe, que es la única voz que tenemos que se puede usar todos los días, es el poder de la democracia. Es una invitación de esta banda de Bogotá que es bien importante a nivel internacional y estaba allá en Los Ángeles, en California, invitándonos a eso, que eso es lo que debemos hacer los demócratas del mundo, o sea, que la gente participe, no importa por quién va a votar, si su candidato es A, B, C o D, o vote en blanco como lo permite la Constitución de Colombia, porque ningún candidato satisface sus expectativas. Y esa debe ser la forma de participación integral de la gente. Y obviamente después seguir participando en los procesos de construcción de la sociedad. El día electoral es un solo día de la democracia, es una pinturita, pero la gente tiene que seguir actuando. La democracia no se construye un solo día, el día electoral. Se construye en el barrio, en la comunidad, a nivel de las ciudades, las regiones, los territorios, para que la gente se exprese en los distintos escenarios. Entonces, esa es la invitación acá desde La Voz del Derecho y el respeto por la Constitución de 1991, desarrollar al máximo la Constitución. Hay muchos proyectos en el Congreso que tienen que tramitarse, un estatuto laboral, en fin, reformas constitucionales muy necesarias para Colombia y esperamos que la gente en
aquí en Bogotá y a nivel nacional salgan a votar. No importa por qué candidato, lo importante es que lo hagan con responsabilidad y como demócratas. Alfredo, finalicemos con un tema muy rápido, nos queda un minutico, 2 minutos y que en 30 segundos digamos la diferencia, por ejemplo, lo tributario, porque Petro propone 50 millones de una reforma tributaria, Sergio Fajardo propone una reforma tributaria que busca capturar o recaudar 34 billones, y Fico dice que hay que hacer austeridad económica y que reducir el gasto y que de pronto se hace una reforma tributaria. ¿Cómo ve ese pequeño tip sobre reforma tributaria? Bueno, yo diría que por primera vez en un debate electoral estamos claramente frente a dos posturas que son opuestas. Digamos que en esencia las dos posturas están diciendo, una, queremos tener un país que tenga menos Estado, un Estado menos intervencionista, haciendo, digamos, reducción del gasto público, cuando estamos hablando de un gasto público que es apenas un 18% del PIB, tal vez de los más bajos en el mundo. Y otra propuesta que comparten los otros dos candidatos, que dicen necesitamos un Estado más fuerte, un Estado que pueda incrementar su participación en la economía. Sergio Fajardo lo habla del 23 al 23% del PIB y Gustavo Petro lo habla desde el 28% del PIB, porque se requiere un Estado que sea más fuerte, que no solamente regule, sino que además dirija los procesos de desarrollo y sobre todo busque compensar las inequidades y las desigualdades que están actualmente existiendo. ¿De dónde salen esos recursos para crecer el Estado? Salen de la tributación. Y lo que plantea el modelo tributario es un cambio fundamental, es decir, hay que salir de un modelo tributario que es inequitativo, que favorece a los grandes capitales porque les da todo tipo de exenciones y elusiones y evasiones también, porque estos capitales grandes no tributan en el país, a un modelo que sea más equitativo y sea un modelo progresivo, es decir, que en la medida en que el que gane más paga más y el que gane menos paga menos. Esa es la equidad tributaria. Yo creo que eso que el mundo económico está discutiendo a nivel internacional, y el caso de Piketty lo ha dicho claramente, necesitamos unos estados que sean más fuertes, pero con una base tributaria más equitativa y más progresiva. Profesor, una pregunta, una última pregunta. Pues obviamente hay que escuchar todos los puntos de vista porque es interesante para poder hacer convergencia y dentro de eso poder hacer una sumatoria de la mejor fórmula. Pero ¿no cree que es peligroso unos estados fuertes donde hay estados que son tan corruptos como el colombiano, por ejemplo, donde el político no tiene visión de crear valor, sino quiere repartir lo que hay sin ponerse a pensar en cómo se genera el desarrollo y que un sector económico o los sectores económicos tienen que ser rentables? ¿Cómo es rentable los sectores económicos? Bajando precisamente los impuestos para que puedan ser competitivos a nivel internacional por tema de costos. No por nada, los mejores países del mundo tienen rentas a las empresas del 10 al 15%, casos como Irlanda y Singapur. Pero hay una cosa, no sé si podemos cerrar acá con dólar también. Pues ya no, para los oyentes. Siga, pero le queda un minutico, Alejandro, porque es que ya me están pidiendo aquí el estudio para una grabación. Por ejemplo, hay una noticia muy positiva que se las comento. A Dios gracias, con la subida de las tasas del banco y con en la baja de nerviosismo internacional, hoy vemos en Colombia que nuestro peso está ganando ventaja frente al dólar y hoy cerramos en 3.925 pesos. Resulta que ya prácticamente podemos estar viendo, obviamente, nerviosismo a nivel internacional, pero qué bueno que ya estamos viendo que estamos por debajo de la barrera de los 4.000, que se nos está volviendo un techo y que ahora podemos seguir con esa senda bajista. Falta mirar qué se viene con el tema de tasas a nivel internacional y nacional. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Alfredo, muy amable, muchas gracias por su participación en Panorama Económico. Esperamos en próximos programas tenerlo por acá analizando nuevos temas del orden nacional e internacional. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos acompañó Jimena Charri, Alejandro Velandia, nuestro invitado Alfredo Muñoz, quien les habla Luis Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura,
la industria, en La Voz del Derecho.